Las fuerzas militares están desarrollando drones, barcos y robots de combate capaces de matar por sí solos y buscan usarlos en una peligrosa modalidad conocida como enjambres. En esta edición de Efecto Naim, exploramos qué son los llamados enjambres y cómo la inteligencia artificial está moldeando el futuro de la guerra. Además, el periodista Jonathan Rauch nos da las herramientas para protegernos de aquellos que buscan manipular la verdad y alimentarnos mentiras. Lo que puedo decir es que si los liberales y los pluralistas abandonan el juego, si nos damos por vencidos, si nos volvemos fatalistas o si simplemente no logramos actuar juntos, entonces los malos ganan. Then the bad guys win. Y le revelamos los secretos que se esconden en el cabello de los futbolistas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Toda nueva tecnología tiene su lado constructivo, benevolente, benigno, de progreso de la humanidad, pero siempre las tecnologías generan también usos militares que son destinados a la guerra. La idea de utilizar robots no tripulados a control remoto, manejados por inteligencia artificial, todos conectados en red, todos atacando conjuntamente, la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para hacer la guerra. Es muy interesante, pero al mismo tiempo muy preocupante. Miren este reportaje sobre este tema, la inteligencia artificial en la guerra. En marzo de 2021, las Naciones Unidas reportó el primer caso de un dron operado por inteligencia artificial que presuntamente mató a varios combatientes en Libia. Aunque se desconoce quién desplegó el arma, se cree que el aparato fue un dron kamikaze Kargu-2, fabricado en Turquía. La ingeniera de software Laura Nolan nos habla sobre este tipo de armas. Es un tipo de categoría llamada armas merodeadoras. Puede ser un dron, un tanque, un bote o un submarino. Se trata de cualquier cosa que sea móvil, capaz de patrullar un área en búsqueda de objetivos y con la habilidad de decidir atacar esos objetivos. Nos preocupa que el progreso que hemos visto en la última década con el aprendizaje de máquinas nos lleve al despliegue de más de estas armas y particularmente que las armas puedan atacar a los seres humanos en vez de limitarse estrictamente a objetivos militares. Las potencias militares del mundo están invirtiendo sumas astronómicas en estas armas autónomas. Estados Unidos, por ejemplo, planifica gastar $7.500 millones en 2021. Los defensores alegan que este tipo de armas reducirían los costos de guerra y el riesgo para los soldados, mientras que aumentarían la velocidad de respuesta y la eficacia del combate. Pero Peter Azaro, cofundador del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas, considera que las armas autónomas podrían acabar cometiendo crímenes de guerra. Incluso en tiempos de guerra hay reglas en la Convención de Ginebra que exigen que los soldados y sus comandantes entiendan el contexto de un conflicto y la situación en la cual un objetivo se identifica como uno legal. Las máquinas simplemente no son capaces de ese tipo de análisis o de entender las situaciones. Entonces, que puedan acabar con vidas humanas resulta incorrecto, inmoral o carece de suficiente responsabilidad legal. No se podría responsabilizar a nadie por esas muertes. El panorama se podría tornar mucho más preocupante con los llamados enjambres. Inspirados en las abejas, los pájaros y los peces, se trata de grandes grupos de armas autónomas que se movilizan de forma coordinada y con un objetivo común. Si bien no se han utilizado propiamente en conflictos, ya videojuegos como Enjambres de Drones se lo están imaginando. Allí, 32.000 drones operan simultáneamente en el espacio exterior para defender a su bando y atacar al enemigo. Solo en 2021, Francia, España, Reino Unido, Rusia, India y Armenia
anunciaron diversos programas de enjambres como el español Rapaz y el francés Icarus. Estos gobiernos buscan desarrollar no solo drones, sino también barcos, submarinos y aviones armados que, programados por inteligencia artificial, puedan atacar en conjunto. La idea aquí es básicamente que resulta mucho más difícil bloquear muchas armas pequeñas que interceptar y neutralizar un arma grande. Existe una preocupación de que será más difícil defenderse de los enjambres. El interés es en parte económico, pues se podría hacer un enjambre con grandes cantidades de drones o barcos baratos, aunque muchos expertos indican que tendrían severas limitaciones operativas. En países como China o Rusia, al sector tecnológico no le queda más remedio que cooperar con el ejército para proveerles la inteligencia artificial y los softwares necesarios. Pero en Estados Unidos, compañías de Silicon Valley ya han rechazado trabajar en proyectos de guerra. Entre 2017 y 2019, Google colaboró con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un proyecto llamado Maven para analizar imágenes mediante inteligencia artificial. Aunque no era directamente un proyecto de armas, miles de empleados se opusieron ante la posibilidad de que se usara para mejorar los ataques de drones de guerra, y Google abandonó el proyecto. Y es que una vez desarrollados, estos sistemas podrían caer en las manos equivocadas. Tenemos dudas sobre la proliferación de estas armas. Una vez que sean sistemas militares sofisticados y no armas de aficionados u operaciones de tipo terrorista construidas en sótanos, serán armas muy peligrosas. Le permitirán a pequeños grupos de personas provocar destrucción y muertes en masa. Expertos y organizaciones como Human Rights Watch y la campaña para detener a los robots asesinos consideran que hacen falta leyes internacionales que regulen las armas autónomas letales. Y cerca de 30 países apoyan una prohibición total de las mismas. Pero en la práctica no es algo sencillo de implementar. China, Estados Unidos y Rusia se han dedicado a sabotear los esfuerzos regulatorios, pues buscan preservar sus capacidades militares. A medida que las tecnologías transforman las habilidades de los países de librar batallas, los esfuerzos por preservar la paz se hacen cada vez más importantes. A fin de cuentas, la guerra solo genera sufrimiento y devastación. Una de las características de estas nuevas armas es que son asequibles casi que a cualquier país. Quizás no con las tecnologías más avanzadas que tendrán países como Estados Unidos, China y otros, pero sí va a haber la posibilidad de que países que son de menores ingresos tengan acceso a las tecnologías de inteligencia artificial y el uso de enjambres, de robots para la guerra. Al regresar a la pausa vamos a tratar de otra guerra, una guerra muy diferente, la guerra contra la verdad que está ocurriendo en todas partes. Al regreso. La sociedad está pasando por una crisis que tiene que ver con las dudas que hay acerca de qué es verdad y quién tiene el poder de decidir qué es verdad y qué es mentira. Es lo que nuestro invitado de hoy, Jonathan Rauch, llama la guerra contra la verdad. Jonathan Rauch es un distinguidísimo periodista y analista de Estados Unidos. Él se especializa en tratar de definir los grandes temas que nos afectan a todos. Y con él vamos a hablar de la posverdad. Es una conversación importantísima para definir los términos de unas tendencias que están transformándonos como sociedad. Jonathan Rauch acaba de publicar un libro que se llama La Constitución del Conocimiento, una defensa de la verdad, donde trata todos estos temas tan álgidos y tan importantes para todos nosotros. A continuación, mi conversación con Jonathan Rauch. Bienvenido, Jonathan Rauch, a Efecto Naim. Es un placer tenerte con nosotros. I'm so happy to be back. Thank you, Moisés. John, en tu más reciente libro mantienes que hay una crisis epistémica. ¿Qué es eso? So every society, whether it's a small tribe or a very large nation, Cada sociedad, ya sea una pequeña tribu o una nación muy grande, necesita un sistema para llegar a algún tipo de acuerdo público sobre los hechos. La mejor manera de hacerlo es a través de la Constitución del Conocimiento.
es decir, utilizando las reglas para determinar los hechos y no a los gobernantes. Cuando eso fracasa, se genera una crisis epistémica, una situación en la que la gente no está de acuerdo con respecto a los hechos ni cómo determinarlos. La gente se vuelve cada vez más polarizada, dividida, extrema e ingobernable. Y en casos extremos resulta en una guerra civil. They become increasingly polarized, divided, extreme, ungovernable. In extreme cases, it leads to civil war. ¿Y qué hay de nuevo ahora? ¿Qué tiene esto de nuevo? There are two big aspects that my book focuses on. One is so-called cancel culture. Hay dos aspectos importantes en los que se centra mi libro. Uno es la llamada cultura de la cancelación, que utiliza los medios digitales y las nuevas herramientas de coerción social para intimidar, para silenciar a las personas e incluso para perseguir a sus enemigos o amenazar sus trabajos. Eso era muy difícil de llevar a cabo hace 20 o 30 años, pero ahora en Twitter es trivialmente fácil. Sin embargo, lo que más me preocupa, francamente, son las tácticas de desinformación que están siendo utilizadas por Donald Trump, sus fuerzas dentro del Partido Republicano y los medios conservadores. His forces within the Republican Party and conservative media. This gathering should send a message to them. This isn't. Esta reunión debería enviarles un mensaje. Este ya no es su partido republicano. Este es el partido republicano de Donald Trump, el que pondrá a Estados Unidos primero. That will put America first. And that really is new in America because Y eso es realmente nuevo en Estados Unidos, porque lo que han hecho, Moisés, es adaptar y aplicar tácticas rusas de desinformación masiva a la política estadounidense. Siempre ha habido políticos que exageran la verdad y mienten más de lo debido. Los encargados de verificar los datos dijeron que las declaraciones de Hillary Clinton en 2016 fueron 75% verdaderas y 25% parcialmente o mayormente falsas. Eso no es bueno. Pero el 70% de las declaraciones hechas por Donald Trump fueron mayormente o completamente falsas. Eso es verdadera desinformación. Son tácticas como las de Vladimir Putin. Y no, nunca lo habíamos visto antes. and no, we have never seen that before. Los grupos de derecha en Estados Unidos acusan a la izquierda de utilizar las tácticas que la izquierda los acusa de usar a los de la derecha, en términos de desinformación, agresión mediática, etc. ¿Qué respondes tú a eso? Whether you're talking about canceling on the left or disinformation on the right. Estemos hablando de la cancelación por parte de la izquierda o de la desinformación de la derecha. Ambas son tácticas de guerra de información o lo que yo llamo guerra epistémica. Se trata de manipular y organizar el entorno social y de los medios de comunicación para desmoralizar, desorientar y dominar al otro lado en una discusión política. Debo mencionar que estas tácticas no son ideológicas. Tanto la izquierda como la derecha pueden usarlas. Y son sofisticadas. No se puede presionar un botón y hacer que desaparezcan. They're sophisticated, so you can't press a button and make them go away. Y la pregunta inevitable es entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, con la cultura de la cancelación? ¿Qué hacer con eso? What it's going to take is an all-of-society response in a lot of levels. Lo que se necesita es una respuesta de toda la sociedad en muchos niveles, comenzando por una mejor educación para que los estadounidenses puedan distinguir cuando están siendo engañados. Las redes sociales tienen mucho trabajo que hacer. Los medios de comunicación han empezado a ser más listos en cómo enfrentan la desinformación. Estamos comenzando a ver avances, pero tenemos un largo camino por recorrer. Con respecto a la cancelación, las encuestas muestran que aproximadamente solo el 8% del público estadounidense se involucra en este tipo de actividad. Pero los canceladores utilizan tácticas coordinadas y enfocadas que les permiten amplificar en gran medida su influencia. Mientras que el otro lado no está organizado, no está en condiciones de luchar en grande. Eso está cambiando. Estamos viendo el surgimiento de grupos que están entrando en el negocio de defender a las personas de la cancelación, brindándoles recursos y ayuda legal. Por ejemplo,
Hay un grupo llamado Unión para la Libertad de Expresión que ya está en el Reino Unido y está comenzando a tener presencia en los Estados Unidos. Una de las cosas que intentarán hacer es desarrollar códigos de conducta para empleadores, de modo que no puedan despedir a un empleado que es cancelado por haber dicho algo que debería estar protegido bajo sus derechos de libre expresión. Hay muchos otros que podría mencionar, pero el punto es que aquellos progresistas de centro izquierda y de centro derecha están comenzando a organizarse. Si eso continúa, cambiarán las reglas del juego. If that continues, that's a game changer. Háblanos de los facilitadores de todo esto, de las plataformas tecnológicas que crean las redes sociales, que permiten que estas falsedades, estas mentiras, estas manipulaciones circulen por el mundo a gran velocidad a través de la presencia en YouTube, en Twitter, en Facebook, Instagram. Well, they were born with a built-in flaw. Bueno, nacieron con un defecto incorporado. Su modelo de negocio está diseñado para monetizar la atención, no para monetizar la verdad. Las plataformas de redes sociales solo quieren ojos y resulta que la mejor manera de obtenerlos es no verificar cuidadosamente los hechos, fomentar el tipo de indignación, teorías de conspiración y tribalismo que atrae mucha atención. La buena noticia es que las compañías de redes sociales son cada vez más conscientes de que la gente quiere obtener información confiable. Por eso, están comenzando a incorporar cambios de diseño y de políticas. Por ejemplo, ahora en Twitter, si intentas compartir un enlace a un artículo sin haber leído el contenido, la aplicación te detendrá y te dirá, ¿quieres leer esto antes de compartirlo? Estos son los tipos de incentivos que realmente pueden ayudar. ¿Crees que vamos a estar siempre en esta lucha por la búsqueda de la verdad y enfrentar a quienes utilizan mentiras para lograr poder? Hemos estado viendo alteraciones epistémicas importantes desde al menos la invención de la imprenta, que desató, como sabes, guerras en toda Europa. Algunas estimaciones indican que aproximadamente un tercio de la población de lo que hoy es Alemania murió en estas guerras. El desarrollo de la impresión offset y de la prensa en los Estados Unidos desató una ola de noticias falsas hiperpartidistas. Algunos historiadores piensan que dio paso a la guerra hispano-estadounidense. Entonces, hay cambios constantes en la tecnología y avances que permiten que los trolls, los propagandistas y los canceladores manipulen el entorno para obtener ventajas. Y luego, hay un rechazo constante de aquellos en el lado pluralista, aquellos que estamos ideando nuevas protecciones e incentivos para ayudar a las personas a hacer lo mejor que puedan ser, en lugar de lo peor. Es una contienda constante. Lo que puedo decir es que si los liberales y los pluralistas abandonan el juego, si nos damos por vencidos, si nos volvemos fatalistas o si simplemente no logramos actuar juntos, entonces los malos ganan. Jonathan Rauch es uno de los más respetados comentaristas en Estados Unidos y acaba de publicar un libro que se llama La Constitución del Conocimiento, una defensa de la libertad. Es un libro muy importante y que espero que sea muy influyente. Thank you very much for being with us, John. Thank you. It's a pleasure. Al regresar a la pausa les voy a hablar del pelo de los futbolistas. Al regreso. En el programa de hoy hemos hablado de la inteligencia artificial y su uso militar. Hemos hablado de la guerra contra la verdad y cerramos el programa con algo mucho más grato, el fútbol. Vamos a hablar no solamente y específicamente del fútbol, sino del pelo de los futbolistas. Miren. Varios futbolistas de la Premier League inglesa visitan al barbero Sheldon Edwards mínimo una vez a la semana y le pagan hasta $69 por corte. Si gastar más de $270 al mes en el cuidado del pelo le parece mucho, considere esto. El brasileño Neymar Jr. presuntamente invierte $2.400 mensuales.
Algunos atletas incluso se han saltado las órdenes de confinamiento impuestas por la pandemia para preservar su cabellera. Es el caso de Joelinton, del equipo inglés Newcastle United, quien tuvo que pagarle a las autoridades $278 en multas por salir a la barbería en plena cuarentena. Y es que un buen corte le puede abrir oportunidades a los futbolistas más allá de la cancha. Head & Shoulders Itchy Scalp Care Shampoo with Eucalyptus Extract. Marcas como Head & Shoulders pagan grandes sumas para que deportistas como el argentino Lionel Messi o el francés Antoine Griezmann promocionen sus productos para el cabello. El exfutbolista británico David Beckham más bien aprovechó para lanzar su propia línea de gel y otros productos de cuidado personal. El portugués Cristiano Ronaldo, por su parte, tiene un shampoo llamado Legend o Leyenda, que promete una cabellera como la suya. If I could create a shampoo, it would carry the spirit of greatness. Y no solo eso, en 2009 el atleta inauguró un centro de trasplantes de pelo en Madrid para ayudar a quienes sufren de caída de cabello. No es un mal negocio. Hay jugadores que han llegado a gastar más de $40,000 en tratamientos de este tipo. Los fanáticos, por supuesto, buscan imitar los estilos de sus futbolistas favoritos. Pero algunos van más allá y acuden a Marwan Hadi. Este barbero iraquí se ha hecho famoso por plasmar los rostros de los atletas en la nuca de sus clientes por unos $59. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que se hayan divertido y que nos veamos la semana entrante. Gracias. Hasta pronto.